La sala olía a desinfectante y a miedo. Ese tipo de miedo que no hace ruido, que se queda pegado a la garganta como una pastilla sin agua. Las paredes eran blancas, demasiado blancas, como si alguien hubiera querido borrar todo rastro de humanidad de ese lugar. Una mesa de metal frío, dos sillas que rechinaban contra el piso de linóleo, y un espejo que reflejaba o escondía, nunca se sabía bien qué. Afuera, en algún lugar de Guadalajara, la vida seguía su curso normal. Los camiones pasaban levantando polvo, las señoras vendían elotes en los carritos, los niños corrían entre las jacarandas. Pero ahí dentro, en esa sala del Hospital Civil sin ventanas, el tiempo se había detenido como un reloj sin pilas. Miguel Ángel tenía las manos sudadas, los dedos entrelazados sobre la mesa, tratando de parecer calmado cuando por dentro todo se desmoronaba. A su lado, su padre. Rodrigo Castellanos. Empresario respetado, socio del Club de Industriales, benefactor de 3 asilos y 2 orfanatos. Impecable en su traje gris Oxford, con ese aire de autoridad que había cultivado durante 58 años. Tranquilo. Demasiado tranquilo. El psiquiatra entró sin apuro. Doctor Héctor Morales, según decía la placa en su bata blanca. Unos 50 años, lentes de pasta gruesa, una carpeta bajo el brazo y una expresión que no revelaba nada. Se sentó frente a ellos, abrió la carpeta, y por un momento que se sintió eterno, solo se escuchó el zumbido del aire acondicionado viejo. Miguel Ángel intentó tragar saliva. Su padre cruzó las piernas con esa elegancia estudiada de quien siempre ha tenido el control de todo. Siempre. Toda su vida. Hasta ese momento. Rodrigo habló primero, porque siempre hablaba primero. Con esa voz educada, pausada, de hombre que dona millones y se saca fotos con el gobernador. Doctor, le agradezco que nos reciba. Sé que su tiempo es valioso. El psiquiatra asintió sin levantar la vista de los papeles. Y mi hijo, continuó Rodrigo, y al decir, mi hijo, puso una mano sobre el hombro de Miguel Ángel, un gesto que parecía protector pero que pesaba como una cadena, ha estado pasando por una situación compleja. Delirante, diría yo. Cree que la familia quiere hacerle daño. Que lo queremos controlar. Hizo una pausa calculada, dejó salir un suspiro de padre preocupado. Paranoia, doctor. Pura paranoia. Miguel Ángel sintió cómo se le cerraba el estómago. Las palabras de su padre eran como dagas envueltas en terciopelo. Sonaban razonables, preocupadas, lógicas. Pero eran mentira. Todo era mentira. Y lo peor era que sonaban tan convincentes que hasta él mismo, por un segundo, dudó de su propia cordura. Así funcionaba siempre. Su padre lo había entrenado para esto desde niño. Cuando cuestionaba algo, estás exagerando. Cuando se defendía, eres demasiado sensible. Cuando pedía explicaciones, estás imaginando cosas que no existen. 50 años de gaslighting refinado, de manipulación con guantes blancos. El doctor Morales levantó la vista por primera vez. Sus ojos, oscuros y cansados detrás de los lentes, se posaron en Miguel Ángel. ¿Eso es cierto? La pregunta flotó en el aire como una última oportunidad. Miguel Ángel abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. No, dijo finalmente, y su voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. No es cierto. Lo que pasa es que no quiero firmar unos documentos. Sintió la tensión inmediata en el hombro de su padre, donde todavía descansaba esa mano que ahora apretaba un poco más fuerte. Son documentos de la empresa familiar, intentó explicar Miguel Ángel, buscando las palabras correctas. Quieren que firme la cesión de mis acciones, de mi parte de la herencia de mi madre. ¿Y yo? Yo solo pedí tiempo para revisarlos con un abogado independiente. Rodrigo sonrió. Esa sonrisa. La sonrisa de la paciencia infinita de quien lidia con un niño necio. La sonrisa que Miguel Ángel había visto 1000 veces en su vida. La misma sonrisa que su padre usó cuando tenía 12 años y dijo que quería estudiar música en lugar de administración. La misma cuando a los 20 se atrevió a cuestionar las cuentas de la empresa.
La misma cuando a los 32 se negó a casarse con la hija del socio de su padre. Ve, doctor, dijo Rodrigo con esa voz suave, casi tierna. Exactamente a esto me refiero. Siempre cree que lo queremos controlar. Que hay complots. Conspiraciones. Negó con la cabeza, la tristeza perfectamente actuada. Es su madre quien falleció hace 2 años. Desde entonces no ha sido el mismo. La mención de su madre fue como un golpe en el pecho. Elena. Su madre. La única persona que alguna vez se había puesto de su lado. La única que decía, escucha a tu hijo, cuando Rodrigo decidía por todos. La única que guardaba sus dibujos de niño, que iba a sus recitales de guitarra aunque su padre nunca apareciera, que le dejaba llorar sin decirle que los hombres no lloran. Elena, que murió de un infarto fulminante mientras su padre estaba en un viaje de negocios en Monterrey. Elena, que antes de morir le había dicho en el hospital, no firmes nada sin leer. No confíes ciegamente. Ni siquiera en tu padre. Miguel Ángel sintió como las lágrimas empezaban a formarse. No. No aquí. No ahora. Si lloraba, su padre ganaría. Si se quebraba, confirmaría todo lo que Rodrigo estaba diciendo. Doctor, la voz de su padre se volvió más seria, más urgente, solicito internación preventiva. Voluntaria, desde luego, pero supervisada. Solo hasta que se calme. Hasta que pueda ver las cosas con claridad. Es por su propio bien. Y ahí estaba. La jugada final. La razón por la que lo había traído hasta ahí. Solo coopera, le había dicho esa mañana en el coche, mientras manejaba por el periférico con esa calma escalofriante. Es una evaluación de rutina. Por tu bien. El miedo se instaló en el cuerpo de Miguel Ángel como un frío que viene de adentro. El miedo real. El que no hace ruido pero que paraliza. El que te hace dudar de todo, incluso de ti mismo. Internación. Esa palabra resonó en su cabeza como una sentencia. Lo iban a encerrar. Lo iban a declarar inestable. Y una vez adentro, ¿quién lo escucharía? ¿Quién creería a un hombre internado en psiquiatría sobre un empresario respetable? Nadie. Nunca. Su padre lo sabía. Lo había planeado todo. Cada palabra, cada gesto, cada documento. Y Miguel Ángel, ingenuo, había venido voluntariamente, creyendo que realmente era solo una evaluación. El doctor Morales levantó una mano. Un gesto simple, casi casual, pero que detuvo el tiempo. Antes de continuar, dijo con una voz que no revelaba nada, necesito revisar el historial completo. Rodrigo parpadeó. Una vez. Fue apenas un segundo, una fracción de segundo, pero Miguel Ángel lo vio. Vio la duda. El titubeo. La grieta en esa armadura perfecta. Por supuesto, doctor, dijo su padre, recuperando la compostura. Tiene acceso a todo. No tenemos nada que ocultar. El psiquiatra abrió su laptop. El resplandor azulado de la pantalla iluminó su rostro mientras sus dedos se movían sobre el teclado. 1, 2, 3 clics. El silencio se espesó. El zumbido del aire acondicionado parecía más fuerte. El psiquiatra frunció el ceño. Inclinó la cabeza. Volvió a hacer clic. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, leyendo algo que claramente no esperaba encontrar. Aquí hay informes, dijo lentamente, firmados por usted, señor Castellanos. Levantó la vista hacia Rodrigo. No por profesionales médicos. Por usted. Rodrigo se aclaró la garganta. Y bueno, doctor, yo como padre tengo derecho a... Y hay grabaciones adjuntas, continuó el doctor Morales, como si Rodrigo no hubiera hablado. Su voz era neutra, clínica, pero había algo en sus ojos. Una chispa. De indignación, tal vez. O de asco. Giró la pantalla. En ella, un archivo de audio. Duración, 3 minutos y 42 segundos. Fecha, 2 semanas atrás. El doctor presionó play. La voz que llenó la sala era inconfundible.
La voz de Rodrigo Castellanos. Pero no la voz educada, pausada, de benefactor público. Era otra voz. La voz de las puertas cerradas. La voz de los despachos privados. La voz que Miguel Ángel conocía desde niño pero que nadie más escuchaba jamás. Si lo declaramos inestable, decía la voz, clara, fría, calculadora, firma lo que sea. Nadie escucha a un loco. Nadie cuestiona a un padre que solo quiere proteger a su hijo enfermo. Es perfecto. Legal. Limpio. Había otra voz en la grabación, más joven, probablemente su hermano Roberto. ¿Y si se niega a venir? Lo convenceré, respondía la voz de Rodrigo. Siempre lo he hecho. El silencio que siguió fue denso, espeso, como el aire antes de una tormenta en julio. Miguel Ángel no podía respirar. No podía moverse. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Era su voz. La voz de su padre. Admitiendo todo. Confesando el plan completo. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Quién había grabado eso? El doctor Morales detuvo la reproducción. ¿Reconoce esta voz, señor Castellanos? Su tono seguía siendo profesional, pero ahora había acero en él. Rodrigo abrió la boca. La cerró. Por primera vez en 58 años de vida impecable, Rodrigo Castellanos no tenía palabras. Hay más archivos, continuó el psiquiatra, haciendo scroll en la pantalla. Correos electrónicos. Mensajes de texto. Conversaciones con abogados sobre cómo proceder legalmente una vez obtenida la firma bajo, tratamiento psiquiátrico. Consulta sobre medicación que pueda hacer más cooperativo al paciente sin dejar rastros detectables. Cada palabra era como una estocada. También hay, y aquí el doctor hizo una pausa, un informe forense solicitado por alguien. Miró a Miguel Ángel. ¿Usted tiene idea de quién pudo haber enviado todo esto? Miguel Ángel negó con la cabeza, aturdido. No tenía idea. No conocía a nadie con ese tipo de acceso. Nadie sabía lo que su padre planeaba, porque ni siquiera él mismo lo había sabido hasta que fue demasiado tarde. ¿O sí? Algo se movió en su memoria. Una conversación. Hace 3 semanas. Su prima Daniela, la hija menor de su tía Carmen, hermana de su padre. Daniela, que trabajaba como asistente legal en el despacho familiar. Daniela, que siempre había sido callada, observadora, que tomaba notas de todo. Que un día lo había llamado y le había dicho, primo, ten cuidado. Hay cosas que no cuadran en los libros. El doctor Morales cerró la laptop. Se quitó los lentes. Los limpió con un pañito que sacó del bolsillo de su bata. Se los volvió a poner. Todo en cámara lenta, cada gesto deliberado. Señor Castellanos, dijo finalmente, mirando directo a Rodrigo, no existen criterios clínicos para una internación psiquiátrica en este caso. Su hijo no presenta síntomas de psicosis, delirio, ni representa un peligro para sí mismo o para terceros. Hizo una pausa. Sin embargo, si encuentro indicios claros, documentados y grabados, de manipulación psicológica, abuso emocional sistemático e intento de fraude mediante coacción médica. La voz del doctor se endureció. Esto no es un hospital. Es una institución que salva vidas. No una herramienta para robarlas. Rodrigo se puso de pie. Doctor, esto es un malentendido. Esas grabaciones están sacadas de contexto. Yo. Siéntese, dijo el doctor Morales. No fue una sugerencia. Rodrigo se sentó. Por primera vez en su vida, Miguel Ángel vio a su padre obedecer una orden. El psiquiatra presionó un botón en el teléfono de la mesa. ¿Seguridad? Necesito que vengan a la sala 3. Y comuníquenme con trabajo social. Otra pausa. También llamen al abogado de guardia del hospital. Tenemos un caso de intento de internación fraudulenta. Todo pasó muy rápido después de eso. Entraron 2 guardias de seguridad, una trabajadora social con una tableta, un abogado joven con cara de no haber dormido en días. Hicieron preguntas.
Tomaron declaraciones. Copiaron los archivos. Rodrigo intentó hablar, explicar, justificar. Pero sus palabras se estrellaban contra la evidencia como olas contra un muro. Cada frase que decía era cortada, contradicha, desmentida por sus propias palabras grabadas. La humillación era perfecta. Completa. Total. El hombre que había construido su vida sobre el control absoluto, sobre la palabra que nunca se cuestiona, estaba siendo desmantelado frente a su hijo por su propia voz. Miguel Ángel miraba todo como desde fuera de su cuerpo. Como si estuviera viendo una película de otra persona. Escuchaba las voces pero no las procesaba. Veía los movimientos pero no los entendía. El shock era una capa gruesa entre él y la realidad. Y entonces, en medio de ese caos ordenado de formularios y protocolos, algo se rompió dentro de él. No fue dramático. No fue explosivo. Fue un clic. Como cuando se apaga una luz que ha estado encendida tanto tiempo que ya no recuerdas cómo es la oscuridad. Y en esa oscuridad nueva, limpia, encontró su voz. La voz que había perdido a los 6 años cuando su padre le dijo que los hombres no lloran. La voz que enterró a los 13 cuando Rodrigo le dijo que sus sueños eran poco realistas. La voz que silenció a los 22 cuando firmó su primer contrato en la empresa, por el bien de la familia. Toda mi vida, dijo Miguel Ángel, y su voz sonó extraña en sus propios oídos, más firme de lo que esperaba, me llamaste loco para callarme. Cuando decía que las cuentas no cuadraban, loco. Cuando pedía explicaciones sobre la muerte de mamá, loco. Cuando quería saber dónde estaba el dinero de su seguro de vida, paranoico, loco, enfermo. Se puso de pie. Sus piernas temblaban pero lo sostenían. Usaste mi salud mental como arma. Hiciste que todos creyeran que estaba roto, que necesitaba ser arreglado, controlado, medicado. Dio un paso hacia su padre. Rodrigo no levantó la vista. Pero hoy, continuó Miguel Ángel, hoy lo dijiste frente a quien sí escucha. Frente a quien sabe reconocer la diferencia entre un hijo cuestionador y un padre manipulador. Rodrigo levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. No de lágrimas. De rabia contenida. De humillación. De derrota. Todo lo que hice, dijo con voz ronca, fue por esta familia. Por proteger lo que construí. Lo que tu abuelo construyó. No puedes entenderlo porque nunca has construido nada. Las palabras eran venenosas, un último intento de recuperar el poder. Pero ya no funcionaban. El hechizo estaba roto. Construí mi cordura, respondió Miguel Ángel. Y hoy la recuperé. El abogado del hospital le explicó sus opciones. Podía presentar una denuncia formal. Podía solicitar una orden de restricción. Podía iniciar una investigación sobre las finanzas familiares. Miguel Ángel escuchó todo con atención, tomó los papeles, los guardó en su mochila. Pero en ese momento, lo único que quería era salir de ahí. Respirar aire que no oliera a desinfectante. Ver el sol. Sentir que seguía vivo. Salió del hospital civil cerca de las 6 de la tarde. El cielo de Guadalajara estaba pintado de naranja y rosa, ese atardecer que hace que la ciudad parezca una postal. Las jacarandas de la avenida se mecían con el viento tibio de abril. En la esquina, un señor vendía elotes con mayonesa y chile piquín. 2 niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. Una pareja de viejitos caminaba tomada de la mano. Vida normal. Vida real. Vida que seguía su curso sin saber del pequeño terremoto que acababa de suceder en la sala 3 del hospital. Miguel Ángel caminó sin rumbo fijo. Sus piernas lo llevaron por calles que conocía de memoria. Pasó frente a la casa donde creció, esa casona de cantera rosa en el barrio de Chapalita. Las ventanas estaban iluminadas. Podía imaginarse a su hermano Roberto adentro, cenando, viendo televisión, sin saber todavía que el plan había fallado. Siguió caminando. Llegó al parque donde su madre lo llevaba de niño. Los columpios seguían ahí, oxidados pero firmes. Se sentó en uno. El metal frío contra sus manos. El rechinar de las cadenas. Y ahí,
en ese parque vacío, mientras la noche caía sobre la ciudad, Miguel Ángel lloró. No de tristeza. No de rabia. Lloró de alivio. De liberación. Lloró las lágrimas que había guardado durante 35 años. Lloró por el niño que fue. Por el adolescente silenciado. Por el adulto que casi pierde su mente en manos de quien debía protegerla. Cuando se le acabaron las lágrimas, sacó su celular. Tenía 14 llamadas perdidas. 12 de su padre. 2 de Roberto. Y un mensaje de un número desconocido. Lo abrió. El primo, espero que estés bien. Fue difícil conseguir esas grabaciones, pero mamá siempre me enseñó que la familia se protege de verdad, no con mentiras. Tía Elena estaría orgullosa de ti. Daniela. Miguel Ángel sonrió. Su prima. La callada. La observadora. La que tomaba notas de todo. Había sido ella. Le respondió, gracias. Te debo la vida. Literalmente. La respuesta llegó inmediata, no me debes nada. Solo sé feliz. Eso hubiera querido tía Elena. Miguel Ángel guardó el teléfono. Se levantó del columpio. Sacó de su mochila una fotografía que siempre cargaba. Su madre, Elena, en el jardín de la casa, sonriendo entre las bugambilias. La foto estaba gastada de tanto tocarla. Lo logré, mamá, susurró. No firmé. No me dejé. El viento movió las hojas de los árboles, y por un segundo, solo un segundo, Miguel Ángel sintió como si su madre estuviera ahí, poniéndole la mano en el hombro. No como su padre, que apretaba para controlar. Sino como ella siempre lo hacía, suave, cálida, diciendo sin palabras, estoy contigo. Esa noche, Miguel Ángel no volvió a la casa familiar. Fue al departamento de su amigo Carlos, el único que siempre le había creído. Le contó todo. Carlos lo escuchó sin interrumpir, le preparó café de olla con canela, le ofreció su sofá. Te puedes quedar el tiempo que necesites, carnal, le dijo. Y Miguel Ángel supo que sí. Que podía. Que por primera vez en su vida, podía tomar decisiones sin miedo. Sin culpa. Sin la sombra de su padre dictando cada paso. Los días que siguieron fueron extraños. Como despertar de un sueño muy largo. Miguel Ángel contrató un abogado. No el abogado de la familia. Uno nuevo, recomendado por Daniela. Una mujer de 50 años, cabello cano, ojos de halcón. Licenciada Gabriela Sánchez. Se reunieron en un café en la Plaza de Armas. Ella revisó todos los documentos que Miguel Ángel había podido sacar de la casa. Las escrituras. Los testamentos. Las cuentas bancarias. Y con cada página que leía, su ceño se fruncía más. Esto es grave, dijo finalmente. Es muy grave. Resultó que la muerte de su madre no había sido solo un infarto. Bueno, sí había sido un infarto. Pero había cosas que no cuadraban. Elena había actualizado su testamento 2 semanas antes de morir. Había puesto todo a nombre de Miguel Ángel, las acciones de la empresa, la casa de Mazatlán, el terreno en Michoacán. Todo. Rodrigo lo sabía. Y había movido cielo y tierra para evitar que ese testamento se ejecutara. Había sobornado al abogado testamentario. Había falsificado documentos. Había manipulado fechas. Y cuando Miguel Ángel empezó a hacer preguntas, cuando pidió ver las cuentas, cuando se negó a firmar la cesión de sus derechos, Rodrigo había optado por el plan más escalofriante de todos, declararlo incompetente. Encerrarlo. Medicarlo. Y una vez que firmara todo bajo tratamiento psiquiátrico, deshacerse de él enviándolo a alguna clínica privada en el extranjero. Tu padre es un sociópata, dijo la licenciada Sánchez sin rodeos. Funcional, inteligente, exitoso. Pero sociópata al fin. No tiene empatía. Solo tiene objetivos. Miguel Ángel no se sorprendió. En el fondo, siempre lo había sabido. Pero escucharlo en voz alta, con ese tono clínico y profesional, le dio una claridad que nunca había tenido.
No estaba loco. Nunca había estado loco. Solo había estado atrapado. ¿Qué hago?, preguntó. La licenciada sonrió. Peleamos. Y ganamos. La demanda se presentó un martes por la mañana. Fraude. Falsificación de documentos. Intento de privación ilegal de la libertad. Abuso psicológico sistemático. Los cargos eran largos y detallados. Daniela había hecho su tarea. Cada grabación. Cada correo. Cada mensaje. Todo estaba ahí, organizado, fechado, respaldado. El escándalo fue inmediato. La prensa local se hizo eco. Empresario acusado de intentar internar a su hijo para robarle herencia. Los socios de Rodrigo empezaron a alejarse. Las organizaciones benéficas a las que donaba pidieron explicaciones. Su nombre, que había sido sinónimo de respetabilidad, empezó a asociarse con algo mucho más oscuro. Roberto, el hermano mayor, intentó mediar. Llamó a Miguel Ángel. Hermano, piénsalo bien. Es papá. La familia. No podemos destruir todo por esto. Miguel Ángel lo dejó hablar. Cuando terminó, respondió con calma: Roberto, tú estabas en esa grabación. Tú sabías el plan. Tú me traicionaste tanto como él. Silencio del otro lado. Lo siento, murmuró Roberto finalmente. De verdad lo siento. Yo también, dijo Miguel Ángel. Siento que eligieras el dinero sobre tu hermano. Colgó. El proceso legal fue largo. 6 meses de audiencias, testimonios, peritajes. 6 meses en los que Miguel Ángel tuvo que revivir cada momento de humillación. Cada insulto disfrazado de preocupación. Cada manipulación envuelta en amor. Pero también fueron 6 meses de reconstrucción. De terapia. De entender que lo que vivió no fue su culpa. Que no estaba roto. Que nunca lo estuvo. Su terapeuta, el doctor Ruiz, un hombre mayor con una voz tranquila y una barba canosa, le explicó el concepto de abuso narcisista encubierto. Es el más peligroso, le dijo, porque no deja marcas visibles. Pero destroza igual. Durante ese tiempo, Miguel Ángel empezó a vivir. De verdad vivir. Rentó un departamento pequeño en Tlaquepaque. Empezó a dar clases de guitarra. Retomó su viejo sueño de componer canciones. Conoció gente nueva. Gente que no sabía quién era su padre. Que no le preguntaban por la empresa. Que simplemente disfrutaban su compañía. Conoció a Laura, una veterinaria con risa fácil y manos llenas de cicatrices de gatos rescatados. Se hicieron amigos. Después, algo más. Un domingo, Laura lo llevó al mercado de Tonalá. Caminaron entre puestos de cerámica pintada a mano, zarapes de colores brillantes, ollas de barro. Comieron birria con tortillas recién hechas. Tomaron agua de Jamaica. Y en algún momento, mientras el sol de mediodía caía sobre la plaza llena de familias, mariachis y vendedores ambulantes, Miguel Ángel se dio cuenta de que estaba feliz. Feliz de verdad. Sin condiciones. Sin miedo. Sin culpa. Laura lo notó. ¿En qué piensas?, preguntó. En que esto, respondió él, señalando la plaza, el mercado, la vida simple y real, esto es lo que quiero. No un imperio. No un apellido. Esto. Laura sonrió. Le tomó la mano. Pues lo tienes, dijo. Lo tienes porque tú lo elegiste. En noviembre, 6 meses después de aquella tarde en el hospital, llegó el veredicto. Miguel Ángel estaba en el juzgado, junto a la licenciada Sánchez, Daniela y Laura. Del otro lado de la sala, Rodrigo, con un traje impecable pero con la cara de alguien que ha envejecido 10 años en 6 meses. Roberto no fue. La jueza, una mujer de unos 60 años con el cabello recogido en un moño severo, leyó la sentencia con voz firme. Se declara al señor Rodrigo Castellanos culpable de fraude, falsificación de documentos y tentativa de privación ilegal de la libertad mediante coacción médica. Pausa.
Se ordena la restitución total de los bienes correspondientes al señor Miguel Ángel Castellanos, según el testamento de la señora Elena Gutiérrez de Castellanos. Se ordena además una indemnización por daño psicológico. Y se prohíbe al señor Rodrigo Castellanos cualquier acercamiento al demandante por un periodo de 5 años. El golpe del mazo resonó en la sala. Miguel Ángel no gritó. No lloró. No sintió ni triunfo ni venganza. Solo sintió paz. Una paz profunda, antigua, como la que siente la tierra después de la lluvia. Rodrigo salió del juzgado sin mirar a nadie. Subió a su camioneta blindada y se fue. No hubo palabras finales. No hubo disculpas. Porque hombres como Rodrigo no se disculpan. Solo se van. Afuera del juzgado, en los escalones de cantera gris, Daniela abrazó a Miguel Ángel. Lo lograste, primo, le dijo. Tía Elena está orgullosa, donde quiera que esté. Miguel Ángel abrazó a su prima. La única familiar que le quedaba, realmente. Gracias, le dijo. Por todo. Por las grabaciones. Por creerme. Por ser valiente. Daniela se encogió de hombros. Alguien tenía que serlo. Y mamá me enseñó que el silencio es complicidad. Esa noche, Miguel Ángel fue solo al panteón de Mezquitán. Era tarde, casi las 8. El lugar estaba casi vacío. Solo algunos veladores parpadeando entre las tumbas. Encontró la tumba de su madre. Lápida sencilla, mármol blanco, una Virgen de Guadalupe tallada. Se arrodilló. Limpió las hojas secas que se habían acumulado. Mamá, susurró, ya está. Ya terminó. Gané. Sintió el nudo en la garganta. Recuperé todo lo que me dejaste. Pero más importante, y aquí su voz se quebró, recuperé lo que él me quitó. Mi voz. Mi mente. Mi vida. Puso una mano sobre la lápida fría. Y me dijiste que no confiara ciegamente. Que leyera todo. Que cuidara mi cordura. Y lo hice, mamá. Lo hice porque tú me enseñaste a no rendirme. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Ahora voy a vivir como tú querías que viviera. Sin miedo. Sin cadenas. Libre. Un viento suave movió los cipreses del panteón. En algún lugar, un perro aullaba a la luna que empezaba a salir. Miguel Ángel se puso de pie. Besó la foto de su madre que estaba incrustada en la lápida. Te amo, dijo. Y gracias. Por todo. Volvió al departamento de Tlaquepaque caminando. Era un trayecto largo, casi 1 hora, pero necesitaba pensar. Necesitaba sentir. Las calles de Guadalajara en noviembre tienen un aire fresco, casi frío. Las fondas empezaban a cerrar. Las familias volvían a casa después del cine o de la plaza. Un abuelito vendía cocos rallados en un carrito. Miguel Ángel le compró uno. Buenas noches, joven, le dijo el señor. Buenas noches, respondió Miguel Ángel. Y era verdad. Era una buena noche. Una noche buena de verdad. En las semanas siguientes, Miguel Ángel tuvo que lidiar con lo práctico. La transferencia de las propiedades. La revisión de las cuentas. La administración de los bienes que ahora eran suyos. Era abrumador. Daniela lo ayudó. También la licenciada Sánchez. Entre las tres, desenredaron el desastre que Rodrigo había creado. Resultó que había mucho más dinero de lo que Miguel Ángel imaginaba. Su madre había sido más lista de lo que nadie pensaba. Tenía inversiones que Rodrigo nunca supo. Cuentas en bancos que nunca revisó. Elena lo había planeado todo. Sabía que algún día su hijo necesitaría escapar. Y le había dejado los medios para hacerlo. Con parte del dinero, Miguel Ángel creó una fundación. Se llamó Fundación Elena Gutiérrez. Su misión, apoyar a personas que estaban siendo víctimas de abuso psicológico en entornos familiares. Ofrecer asesoría legal. Terapia. Refugio si era necesario. La primera oficina se abrió en Guadalajara,
En una casa vieja del centro que Miguel Ángel restauró con cuidado. Paredes color arena. Plantas en cada rincón. Luz natural. Un lugar que no se sintiera como hospital ni como juzgado. Un lugar que se sintiera como hogar. El día de la inauguración, vinieron muchas personas. Gente que había leído sobre el caso en los periódicos. Gente que vivía situaciones similares. Gente que solo quería decir, gracias por hablar. Miguel Ángel dio un pequeño discurso. No le gustaba hablar en público, pero lo hizo. Durante muchos años, dijo, su voz temblando un poco pero firme, creí que estaba roto. Que algo en mí no funcionaba bien. Porque eso es lo que me habían dicho toda mi vida. Y cuando escuchas algo suficientes veces, empiezas a creerlo. Pausa. Pero no estaba roto. Solo estaba siendo quebrado. Y hay una diferencia enorme. Miró a las personas reunidas. Si están aquí, si sienten que necesitan este lugar, quiero que sepan algo, ustedes no están locos. Están sobreviviendo. Y sobrevivir al abuso es el acto más cuerdo que existe. Los aplausos fueron suaves pero genuinos. Después de la ceremonia, una mujer de unos 40 años se acercó a Miguel Ángel. Tenía los ojos hinchados de llorar. Gracias, le dijo. Mi esposo dice que estoy loca. Que invento cosas. Que necesito medicamentos. Y yo. Yo ya no sé qué pensar. Miguel Ángel le puso una mano en el hombro. Yo sí sé qué pensar, le dijo con suavidad. Tú estás aquí. Buscando ayuda. Cuestionando. Ese es el acto más cuerdo del mundo. Ven, déjame presentarte a nuestra psicóloga. Pasaron los meses. La fundación creció. Abrieron otra sede en Monterrey. Luego en Ciudad de México. Miguel Ángel no quería ser famoso. No quería ser vocero. Solo quería que el lugar existiera. Que funcionara. Que ayudara. Y lo hizo. Ayudó a cientos de personas. Algunas salieron de matrimonios abusivos. Otras se alejaron de familias tóxicas. Algunas simplemente encontraron un lugar donde alguien les creyó. Miguel Ángel seguía dando clases de guitarra. Seguía componiendo. Se presentaba en bares pequeños los viernes por la noche. Canciones sobre libertad, sobre encontrarse, sobre levantarse. Laura lo acompañaba siempre. A veces cantaba con él. Tenía una voz bonita, aunque ella decía que no. Se hicieron novios oficialmente en marzo, 6 meses después del juicio. Fue simple. Estaban cenando tacos al pastor en un puesto callejero cuando Laura le dijo, ¿sabes qué? Creo que me gustas. Miguel Ángel casi se atraganta con el taco. ¿Crees? Preguntó. Bueno, dijo ella sonriendo, estoy bastante segura. Tipo 98%. Yo estoy 100% seguro de que tú me gustas, respondió él. Entonces ya está. Somos novios. Y así de simple fue. Sin drama. Sin complicaciones. Solo 2 personas que se encontraron cuando más lo necesitaban. Un año después del veredicto, Miguel Ángel recibió una carta. No tenía remitente. Solo su nombre en el sobre. La abrió con curiosidad y precaución. Adentro, una hoja de papel membretado de un hospital privado. Y la letra temblorosa de su padre. Y Miguel Ángel, decía la carta. No espero que me perdones. No espero que me entiendas. Solo quiero que sepas que todo lo que hice, en mi mente retorcida, era por proteger lo que construimos. Pero entiendo ahora que no protegí nada. Lo destruí todo. Incluyendo a mi hijo. La carta seguía. Estoy enfermo. Cáncer. Los doctores me dan 6 meses, tal vez menos. Tu hermano no me visita. Mis socios no me llaman. He perdido todo. Y lo merecía. Solo quería decirte que tu madre estaría orgullosa del hombre que eres. Yo. Yo también lo estoy, aunque no tengo derecho a estarlo. Rodrigo. Miguel Ángel leyó la carta 3 veces. Sintió.
Nada. No rabia. No tristeza. No satisfacción por la justicia poética. Solo un vacío tranquilo. Guardó la carta en un cajón. No la contestó. No fue a visitarlo. Porque perdonar no significa olvidar. No significa volver. Solo significa soltar. Y Miguel Ángel ya había soltado a su padre mucho antes de esa carta. Lo soltó aquella tarde en el hospital, cuando recuperó su voz. Lo soltó en el juzgado, cuando la jueza dio el veredicto. Lo soltó cada día que eligió vivir libre en lugar de vivir con rabia. Rodrigo Castellanos murió 4 meses después, en enero, solo en una habitación de hospital. Miguel Ángel se enteró por un mensaje de Roberto. Papá falleció hoy. El funeral es el jueves. Miguel Ángel no fue. Envió flores. Lirios blancos. Sin tarjeta. No porque quisiera hacerle un homenaje, sino porque así se había criado, con decencia, incluso hacia quien no la merecía. Era lo último que le daría. Y con eso, se cerró el círculo. Roberto vendió la empresa familiar. Se mudó a Estados Unidos. Miguel Ángel no volvió a saber de él. No lo buscó. No lo extrañó. La vida siguió. Como siempre hace la vida. Miguel Ángel y Laura se casaron 2 años después del veredicto. Fue una boda pequeña en un jardín en Chapala. Solo amigos cercanos. Daniela fue la testigo. La licenciada Sánchez dio un brindis gracioso y emotivo. No hubo familia paterna. Pero estaba la familia elegida. La que sí importaba. La que sí era real. Pasó el tiempo, y las heridas se convirtieron en cicatrices. Las cicatrices en historias. Las historias en sabiduría. Miguel Ángel nunca olvidó lo que vivió. Pero tampoco dejó que lo definiera. Era parte de él, sí. Pero no todo él. Ahora, 5 años después de aquella tarde en el Hospital Civil, Miguel Ángel tiene 39 años. Vive en una casa pequeña en las afueras de Guadalajara, con Laura y 2 perros rescatados que ella trajo a casa sin preguntar. Da clases de guitarra 3 veces por semana. La fundación sigue creciendo. Han ayudado a más de 2.000 personas. Y cada vez que alguien le agradece, Miguel Ángel piensa en su madre. En esa última conversación en el hospital. No confíes ciegamente. Cuida tu cordura. Lo hizo, mamá. Lo sigue haciendo. A veces, en las noches tranquilas, cuando Laura ya se durmió y los perros roncan en su cama, Miguel Ángel toca la guitarra en el porche. Mira las estrellas sobre Guadalajara. Escucha el silencio. Y siente algo que durante mucho tiempo no sintió. Paz. No la paz de quien nunca ha sufrido, sino la paz de quien sufrió, sobrevivió, y eligió no convertirse en su dolor. La paz de quien recuperó su voz y la usó para ayudar a otros a encontrar la suya. La paz de quien entendió que la familia no siempre es sangre. A veces es elección. Es lealtad. Es amor sin condiciones. Y en esas noches, si cierra los ojos, casi puede sentir la mano de su madre en su hombro. Suave. Cálida. Diciendo sin palabras, estoy orgullosa de ti, mijo. Muy orgullosa. Y eso, al final, es lo único que importa. No el dinero que recuperó. No la justicia que logró. No la vindicación pública. Sino el simple y profundo hecho de que se salvó a sí mismo. De que eligió la vida sobre la rabia. De que eligió la paz sobre la venganza. De que eligió ser libre. Porque salió del hospital sin pulsera. Sin sedantes. Sin etiquetas. Sin las cadenas invisibles que su padre había puesto en su mente desde que era niño. No recuperó una familia. Eso era cierto. La familia biológica se había roto irremediablemente. Pero recuperó algo mucho más valioso. Recuperó su cordura. Su dignidad. Su derecho a ser escuchado, creído, respetado. Y por primera vez en 35 años, nadie volvió a usar su mente contra él. Nadie volvió a llamarlo loco para silenciarlo.
Nadie volvió a tratarlo como si estuviera roto cuando en realidad solo estaba siendo quebrado. Y eso, esa libertad simple y profunda de ser dueño de tu propia mente, de tu propia voz, de tu propia verdad, eso no tiene precio. Es el tesoro que ningún padre puede robar. Es la herencia que su madre sí le dejó. No de dinero. No de propiedades. Sino de fuerza. De dignidad. De claridad para reconocer el abuso cuando lo ves. Y de valentía para escapar de él, aunque el abusador sea la persona que supuestamente debía protegerte. Miguel Ángel Castellanos aprendió que la cordura no es la ausencia de dolor. Es la capacidad de nombrar ese dolor. De reconocer su origen. De decir en voz alta, esto no está bien. Esto no es amor. Esto es control. Y una vez que lo dices, una vez que lo ves con claridad, el hechizo se rompe. Y aunque el camino después sea difícil, incierto, a veces solitario, al menos es tuyo. Es tu camino. Tu vida. Tu mente. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. En el fondo, esa tarde en el hospital civil no fue solo un veredicto. Fue un nacimiento. El nacimiento de un hombre que había estado enterrado bajo años de manipulación, gaslighting y silencio forzado. Fue el día en que Miguel Ángel dejó de ser el hijo obediente de Rodrigo Castellanos y se convirtió en sí mismo. En quien realmente era. En quien siempre debió ser. Y aunque el precio fue alto, aunque perdió a su padre, a su hermano, a la familia que conoció toda su vida, lo que ganó fue infinitamente mayor. Ganó su libertad. Su voz. Su vida. Y eso, al final del día, es todo lo que realmente importa. Todo lo que siempre importó. Ser libre. Ser escuchado. Ser creído. Ser real. Y ahora, cuando alguien llega a la Fundación Elena Gutiérrez, asustado, confundido, dudando de su propia cordura porque alguien les ha dicho 1000 veces que están locos. Miguel Ángel los mira a los ojos y les dice lo que necesitó escuchar durante tantos años: te creo. No estás loco. Lo que estás viviendo es real. Y no estás solo. Vamos a ayudarte. Y en esas palabras simples, en esa validación básica pero poderosa, vidas enteras empiezan a reconstruirse. Porque a veces, lo único que necesitamos para salvarnos es que alguien nos diga, tú no eres el problema. El problema es quien te está haciendo creer que lo eres. La historia de Miguel Ángel no es única. En salas de hospitales, en juzgados, en casas que se ven perfectas desde afuera pero que guardan secretos terribles, hay miles de personas viviendo lo mismo. Personas siendo manipuladas, invalidadas, gaslighteadas por quienes supuestamente las aman. Y la mayoría no tiene la suerte de un psiquiatra honesto, o de una prima valiente, o de una madre que dejó un plan de escape antes de morir. La mayoría sigue atrapada. Creyendo que el problema son ellos. Que están rotos. Que necesitan ser arreglados. Pero no es así. Nunca es así. Y si esta historia sirve para algo, es para recordar que la cordura no se pierde por cuestionar. Se pierde por dejar de hacerlo. Que la salud mental no es sinónimo de obediencia ciega. Que tener voz, opinión, límites, no te hace loco. Te hace humano. Y que cuando alguien intenta convencerte de lo contrario, cuando alguien usa el lenguaje de la enfermedad mental como arma de control, no te están protegiendo. Te están destruyendo. Y tienes todo el derecho del mundo de defenderte. De escapar. De gritar. De ser escuchado. Miguel Ángel Castellanos lo hizo. Salió de esa sala del hospital civil sin cadenas. Y aunque el camino después fue difícil, aunque hubo noches de duda y días de miedo, nunca se arrepintió. Porque por primera vez en su vida, su mente era suya. Su voz era suya. Su vida era suya. Y nadie, nunca más, volvió a decirle que estaba loco. Porque él sabía la verdad. Y la verdad, por más dolorosa que sea, siempre libera. Siempre sana. Siempre redime. La verdad es que no estaba loco. Nunca lo estuvo. Solo estaba atrapado. Y finalmente, después de 35 años, era libre.
Y esa libertad, silenciosa pero absoluta, es la mejor venganza. No contra su padre, sino contra todo el sistema de mentiras que lo había sostenido. La venganza de vivir bien. De ser feliz. De construir una vida llena de amor real, no de control disfrazado de amor. De despertar cada mañana sin miedo. De dormir cada noche sin culpa. De mirarse al espejo y reconocerse. De saber, con certeza absoluta, que no hay nada malo en ti. Que nunca lo hubo. Que el único problema era quien te convenció de lo contrario. Y ahora, sentado en el porche de su casa, con los perros roncando y Laura durmiendo adentro, Miguel Ángel toca una canción que compuso hace un año. Se llama Cordura. No tiene letra. Solo melodía. Una melodía triste al principio, como de lluvia cayendo sobre techos viejos. Pero que poco a poco se vuelve más ligera, más clara, más luminosa. Hasta que termina en un acorde mayor que suena a sol saliendo después de una tormenta muy larga. Es su historia. Es su vida. Es su verdad. Y la toca cada noche, no para recordar el dolor, sino para celebrar la victoria. La victoria de seguir vivo. De seguir cuerdo. De seguir siendo el mismo, finalmente, plenamente, sin disculpas ni vergüenza. Y eso, esa simple y profunda libertad de ser quien eres, vale más que cualquier herencia. Vale más que cualquier apellido. Vale más que cualquier aprobación. Porque es tuya. Solo tuya. Y nadie te la puede quitar, a menos que tú lo permitas. Y Miguel Ángel, después de toda una vida de permitirlo, finalmente dijo no y ese no lo salvó. Lo trajo de vuelta. Lo hizo libre. Y si esta historia llegó hasta ti, si algo en ella resonó contigo, si sentiste un nudo en la garganta o un eco en el pecho, tal vez es porque tú también conoces ese camino. Ese camino oscuro donde alguien te hizo dudar de tu propia mente. Y si es así, escucha bien, no estás loco. Estás leyendo esto. Estás cuestionando. Estás buscando respuestas. Y eso es lo más cuerdo que puedes hacer. No te rindas. No cedas. No firmes. No aceptes. No te dejes encerrar, ni literal ni figuradamente. Porque tu mente es tuya. Tu voz es tuya. Y mereces ser escuchado. Mereces ser creído. Mereces ser libre. Miguel Ángel Castellanos lo logró. Y tú también puedes. No será fácil. No será rápido. Pero será tuyo. Y al final, eso es lo único que importa. Que tu vida sea tuya. Que tu verdad sea tuya. Que tu cordura sea tuya. Y que nadie, nunca más, pueda usarla contra ti. Porque saliste. O saldrás. Sin pulsera. Sin sedantes. Sin etiquetas. Y recuperarás lo que te quitaron. No una familia. Sino algo mucho más importante. Tu cordura. Tu dignidad. Tu voz. Y por primera vez, nadie volverá a usar tu mente contra ti. Y ese día, cuando llegue, será el primer día de tu verdadera vida. El día en que dejaste de sobrevivir y empezaste a vivir. Y ese día, aunque llegue después de años de oscuridad, brillará más fuerte que cualquier sol. Porque será el día de tu libertad. Y la libertad, cuando finalmente llega, es lo más hermoso que existe. Si te identificaste con esta historia, si estas palabras tocaron algo profundo en ti, te invito a que te suscribas al canal Historias para Distraerte. Aquí compartimos historias reales, humanas, de personas que lucharon, sobrevivieron y encontraron la luz al final del túnel. Subimos videos nuevos todos los días porque creemos que cada historia importa, que cada voz merece ser escuchada, y que en el dolor compartido encontramos la fuerza para sanar. No estás solo en esto. Nunca lo estuviste. Y estas historias están aquí para recordártelo. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de sanación, verdad y esperanza. Porque tu historia también importa. Y merece ser contada.